No sé vosotros, pero a mí me parece que el futuro que nos espera is very exciting. A continuación, pedimos que suban al escenario el moderador de la mesa El turismo de futuro y el fenómeno metaverso, Xavier Suñol, director de Turismo e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, así como los panelistas Rafael de Jorge, Javier Jurado y Roberto Romero. Adelante. Bueno, la organización ha tenido el acierto de programar la mesa interesante esta tarde. Ya habéis visto, hemos empezado el fórum con esta simulación metaverso virtual que nos han obsequiado Iván y Salvador. El metaverso es el tema del año, es el tema que está en todos los debates y, por tanto, auguro que con las tres personas que nos acompañan, con su experiencia y sus conocimientos, será un debate muy interesante. Como podéis ver, nos acompaña, y voy por mi derecha, Javier Jurado. Él es, tiene una... Perdona. Javier Jurado, aquí en medio, tiene una doble formación de Ingeniería de Telecomunicaciones y de Filosofía, y en este momento es director de Desarrollo de Negocio de la empresa Axians. Aquí a mi derecha sí que está Roberto Romero, que acabas de fichar por una gran multinacional, que es Accenture. Llevas más de 20 años en estos temas y que precisamente te has incorporado como Creative Technology Senior Manager en Accenture, que por tanto quiere decir que le interesa este tema del metaverso. Y a mi derecha está Rafael de Jorge, que es CEO y fundador de Growth Tour y que desde hace más de 18 años va repartiendo sus conocimientos en diversas universidades en estos temas. Decía que el metaverso es un poco el tema del año. Hace unos meses en el Mobile World Congress fue uno de los temas estrella en muchos de los debates. Seguramente ahora mismo en el ISE, en la gran feria de audiovisual que se está celebrando aquí en la Feria Gran Vía, seguramente también están hablando de estos temas como tal. Y un poco para empezar, como se trata del 10º aniversario, y hace unos días hice un poco la revisión de las ediciones anteriores. Y de alguna manera cada edición tenía un tema de moda. El blockchain, la realidad virtual, la realidad aumentada. Recuerdo cuando tocaba realidad aumentada una demostración de un personaje en el escenario con las gafas, esas gafas que iban a arrasar y que luego desaparecieron, para recordar un poco el IoT, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, la primera pregunta que os lanzo a todos vosotros es el tema de moda. ¿Estamos delante de una estrategia urdida hábilmente por gente tan importante como Mark Zuckerberg y Facebook, con el cambio de nombre? Ahora Facebook se llama Meta como tal y por tanto orienta muchos negocios de allí. Es un tema de moda. El metaverso viene para quedarse. Estamos delante de un fenómeno realmente disruptivo. ¿Cuál es un poco vuestra opinión? En ese caso, Roberto, tú mismo. Genial. Bueno, pues por dar un poquito de contexto a la pregunta, porque es muy importante, ¿no?, saber si esto es una moda o no. Y ahora mismo todos estáis leyendo en medios todo el rato metaverso, 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 pero ¿esto qué es, no? O sea, es un poco indefinido. Y además cada uno os dice una cosa diferente y a quién le crees. Todo va de Internet, que es la infraestructura, y cómo nos comunicamos a través de ella. Hace 20 años, cuando salíais de la habitación donde estaba vuestro ordenador, ya no había Internet. En 2007 llevabais Internet encima, lo lleváis ahora, todos. En el futuro vamos a ver Internet. Meta, cuando cambia su nombre de forma muy inteligente y de una forma marketingiana, obviamente, lo que hace es decir, yo voy a apostar por esto porque envisiono que este es el camino que hay que recorrer, voy a invertirlo todo a esta carta, es decir, todo mi desarrollo de hardware va aquí, el desarrollo de mis plataformas de software va aquí, y voy a apoyar que esta visión del metaverso sea realidad en menor espacio del tiempo que si yo no pusiera mis miles de millones aquí podría pasar.
Y esto nos beneficia a todos porque lo que estamos haciendo es evolucionar lo que ya sabemos. Esto no es nuevo. Viene desde hace muchísimos años. Las capacidades del desarrollo de videojuegos, de las capacidades de la Internet 2.0, todo nos ha traído en ese contexto hasta el momento actual para darnos las herramientas para poder construir productos y servicios que nos ayuden a impactar en lo que realmente importa, que son los usuarios. Y esto sería como... Muy bien, una muy buena introducción. Comparto, Rafael, la verdad, sí, sí. la visión de Roberto. Yo incluso... Podéis discrepar un poco también, ¿eh? Sí, sería enseguida lo interesante. haremos, pero para empezar a calentar, mejor de acuerdo, si es lo que me sale, ¿no? Yo lo pensaba también con respecto al propio Internet, ¿no? Es decir, desde prácticamente la aparición de los transistores, estamos hablando de mediados del siglo XX, comenzó toda la era tecnológica, ¿no? De los ordenadores, ARPANET, las redes, primeros laboratorios, etcétera. Y en los años 80, pues la gente se preguntaba, bueno, de ordenadores hablamos por todos lados y aparecen en todas las estadísticas, menos en las de productividad, menos en las económicas. No aparece por ningún lado. Esta promesa de la sociedad de la información que se nos hablaba no aparecía por ningún lado, ¿no? Y en el año 90, aproximadamente, ¿no? La explosión del World Wide Web, de HTTP y la expansión pues casi exponencial de Internet que hemos conocido, que tuvo su propia fase de calentarse la especulación, su burbuja de las .com, etcétera. Y probablemente estemos viendo un poco una historia un poco paralela ahora mismo en cuanto al metaverso, ¿no? Pero sí es verdad que en los últimos años, como tú comentabas, se han juntado una serie de tecnologías, blockchain, inteligencia artificial, etcétera, y es posible que metaverso no sea una nueva, sino que sea pues, esta nueva versión de Internet que pues, grandes agentes están visionando y que vaya a hacer converger todas estas tecnologías, porque nos cuesta hablar de metaverso sin hacer referencia al papel que va a tener la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual y blockchains, las criptomonedas en general, ¿no? Cómo ese metaverso puede calar, porque de metaverso también llevamos hablando pues 30 años, ¿no? Desde la novela aquella de Snow Crash y tal, y sin embargo no ha cuajado. Tenemos los Second Life y que intentaron, aproximaron y bueno, fue un pequeño bluff y bueno, pues decenas de millones de usuarios, que está fenomenal, pero no son los 3.000 millones de Facebook, ¿no? Entonces, ¿es la hora? Pues es difícil. Probablemente si hiciéramos un vídeo como el que hemos visto antes dentro de 2 o 3 años, por lo mismo se hace un pronóstico, lo más fácil es fallar, ¿no? Pero es verdad que se están dando una serie de elementos que lo mismo sí prenden, ¿no? Y acaba convergiendo ahora. Entonces, quizá no sea una nueva moda pasajera, ya haya venido para quedarse. Es mi impresión, vamos. Yo en cuanto a si es una moda o no pasajera, no lo sé, ya os lo anticipo. Lo que sí que tengo quizás es la doble descripción de lo que para mí puede ser el metaverso, que primero es una estrategia geopolítica, al final no deja de ser vamos a crear la nueva red social avanzada, llamémosla en 3D o en 2D, me da igual, pero al final vamos a tener a la población en un mismo sitio, bajo una misma moneda, bajo un mismo filtro algorítmico, y detrás están, lógicamente, las grandes empresas. No estamos hablando de Facebook, pero todas las empresas del índice de Nasdaq están apostando por el metaverso. Microsoft, sí, sí. Efectivamente. Facebook incluso lleva apostados 13.000 millones de euros durante los últimos años en cuanto... ¿Qué ha logrado? ¿Ha logrado un metaverso? No, aún no ha sacado ningún metaverso. Bueno, ahí está, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una gran apuesta por los grandes tecnológicos para crear el mundo. Yo le llamo la nueva colonización. En la época de Colón, todo el mundo quería ir a descubrir ese nuevo planeta. Pues el nuevo planeta lo estamos creando nosotros a imagen y semejanza nuestra, pero detrás tiene que haber unas tierras, un terreno, una moneda. Hace una semana y media salió a la venta los terrenos de Otherside. Otherside es la creación de un modelo metaverso en el cual está basado con una criptomoneda. En cuestión de horas vendieron como miles de millones de dólares. Quiere decir que detrás es verdad que hay una gran apuesta para grandes tecnológicas. Y luego mi siguiente descripción, que luego quizá aprofundaré un poquito más, que es un cambio de comportamiento. Es decir, para mí el primero es el vehículo y el segundo es que la gente, bajo mi punto de vista, ya está asumida en un metaverso, porque ya ha cogido este doble comportamiento híbrido de que los chavales cuando salen del cole quedan para jugar al Fortnite de una forma lúdica, gamificada. Y además os digo una cosa, el metaverso no deja de ser o deja de estar muy enfocado a cómo se actúa en un videojuego, que creo que hay cosas muy buenas que tenemos que coger e incluso plantear de nuevo a nuestra escala de productos turísticos. ¿Por qué no vender productos digitales? Si las empresas de retail ya lo están haciendo, están digitalizando sus productos. Por tanto, ese cambio de comportamiento es real y ya podemos hacer cosas para ello. Como veis, van apareciendo elementos interesantes. Supongo que esto también está muy relacionado con temas como blockchain, como el NFT, como las criptomonedas. ¿Qué te parece esta relación que se establece entre una tecnología
Bueno, es un poco lo que comentaba Rafael al final, en la proyección de ese nuevo mundo que queremos construir, al final solo será capaz de captar la atención, que al final es de lo que va esto, de que la gente vaya y que decida pasar tiempo allí, porque al final es finito el tiempo que tenemos y en cuanto sean capaces de captar la atención, pues tendrá éxito. Y si no somos capaces de hacerlo, no lo tendrá, ¿no? Y para tener ese éxito será fundamental que tengan sistemas fiables y descentralizados para intercambiar productos, servicios en ese nuevo mundo, ¿no? Y blockchain parece que ha venido a suplir un poco esa demanda, pues que no se ha conseguido con el Linden, la moneda que está en Second Life que comentaba antes, ¿no? o similar. Entonces, claro, todas las inteligencias, todos los desarrollos, como los de la inteligencia artificial, que permita a sí mismo automatizar y facilitar la experiencia del usuario y que se sienta lo más cercano posible a la realidad dentro de las múltiples posibilidades que puede proporcionar el metaverso, porque esa es la gracia de esto. Nadie quiere ir al metaverso a ver un pseudo concierto o una reproducción tosca, un sucedáneo de lo que puede ver en la vida real. Si acude al metaverso es porque el metaverso le puede proporcionar experiencias que probablemente en su vida jamás vaya a tener. Entonces, si la tecnología no se pone un poco al servicio de realmente crear ese tipo de experiencias, pues no lograrán que nos adentremos, ¿no? Y eso conlleva indudablemente riesgos, porque, claro, esa captación, lo hemos visto con las redes sociales, en general, el uso que puede ser peligroso desde el punto de vista psicológico, pues puede absorbernos y absorber a las nuevas generaciones y a las presentes para cosas muy positivas y para otras no tan positivas, claro. Por tanto, con todas estas prevenciones que debemos tener en cuenta en cualquier proceso de innovación y de desarrollo, no tenemos una bola de cristal, no sabemos cuál será el futuro, pero por lo que de alguna manera interpreto de vuestras intervenciones es que el tema va bastante en serio como tal. Entonces, Roberto, ¿nos hemos de comprar unas gafas? Sí, pero no. Sí, pero no. Quiero Muy decirte. Y hay un concepto que además antes apareció en pantalla, creo que en la mesa redonda que hemos visto antes de comer, que es el concepto de espacios híbridos. Y esto va a ser lo más importante y lo que hay que entender. Y es muy difícil de entender algo que no has visto, obviamente, y algo que estamos viendo los desarrolladores. Al final aquí me pongo la gorra de friki que está en su laboratorio con unas gafas que no están en el mercado de consumo y que por lo tanto lo que yo veo Internet, yo veo hologramas, yo veo un mundo físico complementado con una capa del mundo virtual que me da productos y servicios, que me da información. Y ahora mismo esas gafas, decías antes, son toscas, pero las que van a salir al mercado de consumo, las que vais a ver en el mercado en los próximos 2, 3, 5 años, que van a empezar a salir esos primeros modelos, os van a hacer volar la cabeza y os van a proponer, envisionar cómo podemos utilizar esas capacidades de esta red, porque esta red, la visión fácil de ahora es lo que veis, ¿no? Mi hijo está jugando al Fortnite, está jugando al Roblox y pasa mucho tiempo ahí con sus amigos. Y es un entorno 100% virtual. Pero eso no deja de ser de nicho. ¿Cómo impacta esto al mercado global y cómo lo podemos traer a las industrias para sacar el beneficio? Bueno, los coches de Google, si los veis por la calle, ya no llevan cámaras de fotos para hacer el Street View. Ahora llevan sensores que escanean las ciudades. Están haciendo un gemelo digital del mundo. Un gemelo digital que los usuarios vamos a poder transformar con nuestras gafas que vamos a llevar porque vamos a añadir información a los servidores. Y esto sonará seguro, pero todos habréis utilizado Google Maps, ¿verdad? Todos habéis tenido vuestra experiencia de realidad aumentada y de metaverso en el mundo real. Google Maps sabe dónde estás y de repente una voz, sin que tú mires la pantalla, te dice la próxima gira a la derecha. Y eso te está aumentando la realidad, te está dando información, no necesitas verlo, ¿vale? Necesitas poder comunicarte con ese dispositivo y que la tecnología desaparezca, que va de esto. No va de que vosotros entendáis lo que es o de que todos, el público genérico, entienda lo que es el blockchain. Entienda de que seamos capaces de hacer interfaces y usabilidades que hagan desaparecer la tecnología para que a los clientes les parezca magia. Para que los clientes digan, ostras, ¿cómo sabía que yo quería un daiquiri ahora? Oye, ¿cómo sabía que yo quería irme a México? Oye, pues es que lo estamos viendo. Es que hablas delante de tu móvil y sabe que quieres comprarte unas Nike. De hecho, vuestro móvil, después de esto, va a enseñar publicidad de la Nike y lo sabéis, ¿sabes? Porque ya me han escuchado a mí. Y así está funcionando todo esto. La convergencia de todo es lo que nos hace dibujar ese futuro y no es tan obvio a lo que podemos ver y hay que imaginarse un poquito, pero tampoco hay que dejarse llevar por las modas. El blockchain está guay. Solo hemos raspado la superficie, es una tecnología increíble, se pueden hacer cosas increíbles. Los NFTs tienen muchísimo recorrido, pero hay una capa de especulación brutal y salvaje, que no tienen por dónde cogerla.
Entonces hay que entender cómo podemos aprovechar la tecnología para hacer productos y servicios que mejoren la calidad de experiencia o la calidad del producto y servicio que damos a los usuarios, y yo creo que esa es la parte en la que nos tenemos que centrar, aparte de que todo lo demás exista en el mundo y tengamos que entender cómo funciona para sacar partido de ello. ¿No? Sí, sí, vamos. Yo en cuanto a la relación de los NFTs y las criptomonedas en el modelo de negocio del metaverso, para mí es absoluta. Es decir, hoy en día existen varios metaversos ya creados. No sé si conocéis de Sandbox o conocéis Sandbox. ¿Alguien conoce Sandbox? Decentraland. Tenemos aquí los expertos, la mayoría somos ignorantes en esta materia. Por tanto, estaremos encantados de que nos ilustréis. El pase de entrada a un metaverso hoy en día es con un criptomonedero. Es decir, antes de entrar en un metaverso ya es que te piden tener un criptomonedero para poder comprar NFTs o poder comprar monedas. Es decir, la relación es totalmente directa. Luego, en cuanto a las gafas, voy un paso atrás. Creo que no hay que comprar las gafas, sino que hay metaversos en 2D, sino que al final es cuestión de implementar. Yo os pongo un ejemplo. ¿Dónde va a consumir hoy en día un usuario antes de ir a un hotel esas opiniones? Ya no lo hace en Booking ni en TripAdvisor. Lo que hace es abre su Instagram. No sé si alguien ha visto que Instagram Maps es una nueva función. Hace aproximadamente un año salió en Instagram. Y lo que hace es ver fotos que han subido los usuarios en esa geoubicación. Al final no deja de ser una capa digital sobre la capa real, que es una nueva fuente de información por parte del usuario antes de ir a un destino o a un producto. Y aquí me gustaría diferenciar entre lo que es la empresa y la institución o el destino. Ambos tienen cabida en este juego. Pero quiero decir, no solo queda en las gafas, sino que ya hay hoy en día muchas técnicas que nos permiten poner capas digitales y estar presentes en las dinámicas de hoy en día. Por último, una pregunta. No sé si alguien sabe, otra pregunta, ¿cuál fue la red social más utilizada durante qué tiempo más usado el año pasado en España? ¿Alguien podría decir cuál es la red social más utilizada en 2021? Muy bien, ¿quién ha dicho Twitch? Muy bien, efectivamente, Twitch. Entonces yo os animo a que cuando salgáis de aquí os descarguéis la aplicación Twitch y visualicéis el comportamiento de esa gente, la comunicación. Miradlo, ellos ya viven en un metaverso hace mucho tiempo. Eso es que no es nuevo. O sea, Otra cosa es que entendamos el lenguaje que se maneja allí dentro. Y que entendamos la comunidad, porque al final, Sí. en una industria como turismo, lo importante es generar comunidad alrededor de una marca y entender a quien está al otro lado. Igual que cuando en 2007 sale en Instagram y en las redes sociales y tengo que entender los hábitos de consumo y los hábitos del perfil de la gente a la que le interesa mi restaurante, mi destino, mi aerolínea o lo que sea, tengo que construir comunidad y tengo que hacer marca. Si no entiendo quién está al otro lado, es imposible hacer eso. Entonces, lo primero que deberían de hacer todas las marcas hoy, en 2022, es acercarse a toda esta tendencia, acercarse a estas herramientas y generar esa relación con el usuario y construir comunidades alrededor de estas nuevas formas de interacción, porque al final no deja de ser lo mismo, pero diferente, pero tenemos que encontrar dónde están las audiencias. Decentraland, pues el caso que habían levantado la mano cuatro personas, no sé si más, pero es que es el problema, no estáis vosotros, pero están otros. ¿Esos otros nos interesan? ¿Quiénes son? ¿No? Hay que analizar en cada plataforma quién hay ahí, si me interesan y si son mi target objetivo para poder aplicar ahí, ¿no? Es parte de la gracia de estas plataformas. Y sobre todo porque cuando hablas un poquito de futuro y estás intentando construir el modelo de negocio que vas a mantener en el futuro, tienes que pensar en las generaciones que en ese futuro van a tener el poder adquisitivo para hacerlo. Porque claro, los chavales de 10, 12 años que dentro de 10 ya empiezan a tener 20, 22... trasladarán el mundo en el que se han criado y han creado esa comunidad, al principio más a nivel de videojuegos, de ocio, etcétera, pero cuando empiecen ya a tener dinero y a gastárselo en sus primeros viajes, etcétera, pues hablarán un lenguaje distinto, se habrán acostumbrado a un tipo de relación Hasta ahora distinta. Hablábamos de los nativos digitales, tenemos que hablar de los nativos del metaverso y por tanto adaptarnos a este concepto. Son los mismos, Sí, más o menos. O sea. Sí, sí. Claro, claro. Me va perfecta estas intervenciones que habéis hecho porque estamos en el Fórum Turístic y a mí me interesa aterrizar en el tema del turismo y en el futuro. Y por tanto, desde vuestra experiencia, vuestra visión, en este desarrollo futuro del metaverso, ¿qué implicaciones puede tener para el turismo? ¿O qué oportunidades tiene el turismo en el metaverso? El situarse primero, y lo parto con la base de primero entender qué es la nueva forma de comunicación, porque entendemos por comunicación a veces el hablar o el escribir por WhatsApp, y hay más métodos de comunicación. Hace poco hacía una charla, hice una pregunta abierta, y una mujer me dijo que su hijo no se comunicaba.
Sí que lo hace, lo que pasa es que hoy en día la juventud se comunica de diferentes formas. Y pasa también por jugar a un videojuego. Es decir, jugar con alguien mediante un videojuego también puede ser comunicación. Entonces, oportunidades las hay ya. Simplemente es entender el nuevo comportamiento y empezar a jugar con los usuarios. Primero, estar presentes en los canales. Acabo de decir, Instagram Maps es un canal, abrís la del destino Barcelona en Instagram y está mal posicionado porque aún no estamos posicionándolos. Pues se trata de hacer esta lectura, ¿no? De primero, leer cuáles son estos nuevos canales de metaverso y empezar a generar contenido de valor. Entonces, que mañana llega, al final, el metaverso, os lo digo, vuelvo a decirlo, ya está aquí, es esta tendencia dual entre digital, híbrida y humana. Entonces, simplemente es conocer esos canales y cuando entremos en esos canales entrarán en juego los nuevos distribuidores también, porque el que logre hacer primero el geopolítico o el gobierno, la empresa que logre crear el metaverso o la criptomoneda, todos queremos estar ahí, pero después saldrán los jugadores que generen pues, nuevos métodos de comercialización, etc, etc. Por tanto, en eso tendremos que estar muy al tanto también, porque van a salir nuevos bookings. Yo voy a variar un poco eso, porque yo ahí difiero con la parte de eso de que cada empresa crea su propio metaverso es imposible. El metaverso es como el ciberespacio, es la evolución. ¿Os acordáis del ciberespacio? Hay un informe semanal en YouTube de los 90 que lo podéis revisionar, ¿vale? Y hablan del metaverso, la autopista, del ciberespacio, la autopista Internet, ¿no? Las redes de información y tal. Y el ciberespacio lo entendéis todos ahora, a toro pasado, como que es la World Wide Web, ¿no? Es esa red de servidores que al principio eran solo lectura, luego redes sociales, bidireccional y ahora la 3.0 con lo que venga, ¿no? Que es el puente. Para mí ese es el puente hacia el metaverso. El metaverso como red, como concepto. Tú ahí puedes tener tu nodo. Si yo en los 90 os dijera que todos los que estéis en esta sala ibais a ser capaces de hacer una web de grado profesional sin saber diseñar, sin saber programar, me diríais, estás loco, yo nunca voy a poder hacer eso. Y la podéis hacer a día de hoy. Os abrís un WordPress, os sabéis cualquier herramienta o cualquier plataforma que... A día de hoy os digo que vais a ser capaces de hacer vuestro propio mundo virtual dentro de esta red. Porque va a haber herramientas que simplifiquen todo el proceso y que os den, aunque no tengáis capacidades de hacer 3D o de hacer tal, haceros vuestros propios sitios para vuestras propias marcas o empresas. Vais a tener la oportunidad de hacerlo porque hay una parte muy importante, que para turismo es muy importante, que es la estandarización también de todos los procesos. Hablaban en la mesa de antes sobre cómo podemos hacer que las pymes entren a formar parte de esta red. Y las pymes de turismo, hacer ahora una inversión en una red de estas es impensable porque los proyectos son súper caros. Entonces, si conseguimos un nivel de estandarización y hacemos que las herramientas sean abiertas y para todo el mundo, es como en los 90 hacer una página web costaba un ojo de la cara si no sabías hacerla, ahora está democratizado, pues a esto es lo mismo, hay que estandarizar la forma en la que tenemos que hacer y en la estandarización encontraremos cuáles son los productos y servicios concretos para cada una de las verticales dentro de turismo, porque hay muchísimas aplicaciones que podemos utilizar para formar a nuestro personal de nuestras empresas o de nuestros hoteles o de nuestras líneas aéreas, para ofrecer una experiencia personalizada, para entender cuáles son los gustos y las preferencias de nuestros usuarios. Es ilimitado todo lo que podemos hacer, que va muchísimo más allá de las aplicaciones, ¿no? Pero hay que entender el global y el sombrero, y ahí es donde difiero en la parte de que, o sea, esto de querer hacer el metaverso está bien para una nota de prensa. Os animo a que si tenéis ganas de lanzar una nota de prensa, la lancéis ya y os lo quitéis de encima. La podéis lanzar haciendo un vídeo, que muchas marcas lo han hecho. Pero esto va mucho más allá de una nota de prensa y va mucho más allá de decir estoy en el metaverso. Está en la parte de entender cómo impacta mi negocio, cómo hago que mi negocio sea más productivo y cómo doy mejor servicio a los usuarios. Yo por alusiones no entiendo sobre qué discrepas. Sobre lo de metaversos. Es que... No, claro. Metaversos. Yo intento que discrepen y no Sí. estoy de acuerdo con eso. ¿Discrepo? No. Es un tema de lenguaje. Si os cogéis notas de prensa americanas, que normalmente suelen estar bien, y luego veis el reflejo en la española, cometen bastantes imprecisiones y lo que soléis leer no es exactamente lo mismo. Y la forma de comunicar, porque las palabras importan mucho, porque tienen significado. Y cuando hablas de metaversos, da a entender que tú puedes tener el tuyo propio. Y es como si dijeras, yo quiero tener mi propia World Wide Web. No, tú puedes tener tu web dentro de una red de webs, ¿no? Este es el concepto que hemos aprendido históricamente de lo que ha venido. Ahora se habla, yo leo demasiado en prensa y os escucho decir algunos metaversos en plural, y por un poco de conocimiento y para que todos estemos hablando de lo mismo, pues es incorrecto. Tú puedes tener un nodo, puedes tener un sitio, puedes tener un servicio en esa red del metaverso, pero no puedes tener tu propio metaverso. Bueno, puedes tener tu propia intranet, ¿no? Ahora mismo en tu empresa, pero ¿me entiendes? O sea, ahí es donde discrepaba. No pasa nada. Sí, A lo mejor no entiendo me he ido... sobre qué discrepas, ¿no? Porque no decía de crear también está de nuestro acuerdo. propio. Yo creo que es ¿Y tú, Rafael? un matiz semántico. Sí. También cuando se construyó Internet, y nadie habla de Internet en plural, se fueron creando las primeras redes distintas. Y
Y en España se creó una y en Francia había otra, hasta que, como dices tú, hasta que cuando se estandarizó el protocolo IP y se interconectaron, pues ya dejamos de hablar de distintas redes nacionales o universitarias, etcétera, para pasar a hablar de Internet como un único fenómeno mundial, global. Sí, de hecho, y te nadie le conectas llama a World Internet. Wide Web, la gente le llama lo he visto en Internet. Y Eso al final es. esto se quedará, nadie le va a llamar el metaverso, va a decir, esto lo he visto en Internet. Claro. Se va a quedar con eso. No sabe de qué nombre se quedará, pero es verdad que las aproximaciones son distintas y quien se lleve el gato al agua normalizando una criptomoneda o una forma de acceso, pues hará de eso, igual que lo hizo el mundo IP, el metaverso. Y probablemente se unifique, si no, no tendrá sentido lo que hablamos. Hasta que no haya miles de millones de usuarios en el mismo sitio y se estandarice, eso Los es. estándares son lo más Pues importante. todo el mundo quiere, por eso maneja un poco el lenguaje, ¿no? Crear mi metaverso como si pudiera haber varios, ¿no? Yo creo que van por ahí los Pero tiros. permitirme que insista en lo mío, Al metaverso turismo. y turismo, que es lo que a mí me interesa. Vamos. En turismo hablamos de este concepto del Customer Journey, ¿no? Y por tanto las diversas fases. Y nos gusta analizar cómo somos capaces de influir en el deseo del viaje, en la planificación, en la reserva, en la propia desplazamiento, la experiencia en situ, el compartir, que es tan importante en este momento, incluso en el recuerdo posterior, ¿no? En estas diversas fases, ¿entendéis que el metaverso tiene un papel preponderante en una u otra y que puede hacer un desarrollo y un despegue en estos elementos turísticos? Yo, bajo mi punto de vista, ya lo tiene. Hay destinos como Benidorm que ya han creado su microespacio para generar un poco de expectativa antes del viaje, incluso luego poder visitar sobre la misma capa de la realidad normal con el dispositivo móvil, pues trabajar con realidad aumentada y explicar una historia detrás. Si al final todo esto lo hilas, hay ejemplos que ya se hacen, ¿no? A nivel de destino, a nivel de empresa, yo no he dicho de que cada empresa cree un metaverso, es de locos eso. Pero sí que hay herramientas en las cuales ya se pueden crear. El caso ahora mismo, os cuento el caso de un cliente. Pues en un espacio de 2D hay una herramienta que se llama topia.io, que es súper sencilla, que puedes crear tú un espacio de metaverso donde puedes crear tu hotel para que la gente pueda investigarlo. Incluso el recepcionista que tú tienes o el call center esté conectado para atender a posibles consultas cuando están paseando por ese ciberhotel antes de ir, ¿no? Pues es una clara práctica de que antes, durante y posteriormente se puede. Posteriormente, yo aquí lo hilo con los NFTs. Y aplicación ya, estandarización, lo veo correcto, estandarización. Ya hay una estandarización en cuanto al uso de los NFTs y las criptomonedas, que son las criptocarteras. Normalmente están MetaMask, hay dos criptocarteras, son MetaMask y Coinbase. Esto ya podemos aplicarlo en nuestra página web. Nuestra web, ahora está la web 3, no sé si habéis escuchado este concepto. De la web 2 pasamos a la web 3. Pues nuestros motores de reservas podían llevar perfectamente una plugin, una conexión con un MetaMask de este tipo, e incluso posteriormente, cuando un cliente, un usuario ha hecho una visita, poder ofrecerle un regalo digital, un NFT. Creamos un NFT y se lo damos. Otro ejemplo que os pongo, un hotel en Caribe. Estamos creando un NFT que es de único uso. Quien tenga ese NFT, que vamos sorteando durante todo el año, tiene acceso a gratuidad durante 3 días al mes. Es un NFT único que vamos pasando y ahí generamos pues, una dinámica de gamificación, de sorteos. Entonces, hay diferentes métodos. La Web3 y poder crear espacios virtuales. Esto ya está al alcance. No, nos interesa mucho vosotros que conocéis y conocéis experiencias reales de aplicación de metaverso en turismo. Yo no sé si podéis apuntar alguna. Pues sí, o sea, hay un montón de utilidades, como os decía. Una utilidad muy obvia es la de hacer estos gemelos digitales para poder formar gente o para poder atraer a gente a destinos turísticos. Hicimos un videojuego de la ciudad de la región de Barcelona para atraer turismo extranjero y descentralizado de la ciudad de Barcelona, ofreciendo un contenido gamificado, en realidad virtual, para que la gente pudiese viajar y pudiese decir, oye, pues existe la Seu Bella, ¿no? en Lleida, o existe Tarragona, o existen otras geografías. Que hicisteis con la Agencia Catalana de Turismo, ¿no? Sí, Legends, exactamente. Entonces, se puede utilizar de muchas formas. El problema que yo le veo a utilizar ahora mismo, por ejemplo, criptomonederos, es que no está, o sea, no sé cuántos tendréis criptomonederos aquí, pero seguramente es el mismo porcentaje que la gente que está fuera. Entonces hay que tener claro a qué nicho voy, porque si voy a un nicho de gente muy joven, probablemente sí sea una buena estrategia. Si voy a gente que está por encima de los 30 o los 35 años, será muy difícil que tengan a lo mejor un wallet o habrá un porcentaje muy pequeño y tenemos que utilizar estas herramientas de, oye, pues realidad aumentada, Instagram, que lo comentaba antes Rafael,
es muy importante saber que tiene filtros que pueden reconocer imágenes, que pueden reconocer marcadores, que puedo integrarme un monumento en mitad de un parque, en mitad de Nueva York, de otra ciudad diferente, y puedo hacer promoción turística o me puedo hacer de forma muy económica y muy sencilla una serie de estrategias de comunicación y de marketing. También toda la parte de gamificar estos contenidos. Hay marcas que están, con las que estoy haciendo contenidos para gamificar la experiencia del usuario o en tienda a través de gincanas en estos filtros. O sea, dan para hacer un gran abanico de cosas sin instalar una aplicación diferente a la que ya tenemos todos en el teléfono, que puede ser el Facebook, el Instagram, el Snapchat, etcétera. Hay que entender las herramientas que hay ahora y sobre todo dónde están los usuarios, en qué plataforma están. Gafas de realidad virtual, ¿puedo hacer una activación en un lugar concreto y puede tener un impacto? Sí, puede ser además muy divertido y puede generar mucho engagement con el cliente, ¿no? Ahora en el Godó de aquí de Barcelona teníamos una experiencia de realidad virtual súper chula y a la gente le encantó, ¿no? cuando lo estuvo probando. Pero hay que entender cada momento y dónde está el valor un poco. Descentralizar la formación del personal de nuestros hoteles o de nuestra línea aérea, ofrecer un contenido de entretenimiento adicional o hacer un corner de venta de product placement en una esquina de un aeropuerto puede tener muchísimo sentido. Y ahora mismo es tecnología con lo que, o sea, utilizando la tecnología que ya tenemos podemos ir, y son proyectos, ya os digo, que todo lo que estoy diciendo son proyectos reales que he cometido en los últimos años, a lo mejor. Fíjate que yo, pensando en lo que comentábamos un poco al principio de la pregunta, si el metaverso era una moda o no, si estaba... paradójicamente yo creo que, aunque dais ejemplos que prácticamente vienen a decir que el metaverso ya está aquí, no tenemos versiones en 2D, etcétera, ya estamos aquí. La verdad es que cuando hablamos de metaverso, en general, cuando nos está impactando, estamos pensando en otra cosa, que está más allá de lo que ya vemos a día de hoy, ¿no? No estaríamos hablando de futuro. Y a pesar del enorme impacto que ha recibido un sector como el del turismo a raíz del COVID, yo creo que precisamente esa es una palanca que hace que sea más creíble en la opción del metaverso, porque se abren oportunidades, y no lo digo en plan enormemente confiado u optimista, ¿no? Yo creo que indudablemente el metaverso puede tener un impacto negativo también en el turismo, porque habrá gente que después del COVID y teniendo esa posibilidad, pues probablemente prescinda de hacer un viaje. Si se puede ahorrar un tumulto, una cola para ver la Mona Lisa, pues a lo mejor se lo ahorra la visita al Louvre, ¿no? Eso va a tener un impacto como lo ha tenido Internet en la radio, en la televisión y en tantos sitios. ¿Ha acabado con ellas? Ni mucho menos. Y siguen estando, se han adaptado, ¿no? Y sin embargo, al turismo le puede surgir oportunidades muy relevantes precisamente cuando veamos cada vez más que hay gente enganchada al metaverso, que ha decidido pasar la mayor parte de su día en el metaverso y que no habría viajado nunca. Y sin embargo, si somos capaces de acercarnos, ¿no? y enganchar de esa manera, pues habrá gente que de todas maneras podrá seguir no viajando. Estoy hablando de una cosa un poquito disruptiva, no es el turismo tradicional que hemos conocido, ¿no? Pero viajan en el metaverso, quienes mejor han conocido cómo articular los proyectos de turismo en la vida real serán quienes más fácilmente puedan ofrecer experiencias turísticas para aquellos que quieran viajar dentro del metaverso, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay una oportunidad, pero creo que tampoco podemos ser ajenos a que tendrá cierto impacto en el turismo tradicional. Pero de alguna manera, si a través del metaverso te sustituye la realidad de la experiencia, estás matando el turismo desde el punto de vista de desplazamiento. No, creo que no lo va a desplazar del todo, ni mucho menos, ¿no? Es más, creo que el turismo sabrá hacer valer precisamente aquello que es genuino del turismo real que hemos conocido, ¿no? La experiencia íntima, genuina de visitar un lugar histórico real. Eso el metaverso jamás lo va a poder proporcionar, ¿no? Y ese viajar como vivir dos veces, ¿no? Que dice el dicho antiguo, ¿no? Lo va a seguir conservando y eso el metaverso no lo puede desplazar. Pero qué duda cabe que va a surgir un competidor. Cuando en una llanura vacía que no hay nada se empieza a montar un parque temático y se genera un atractivo turístico, no está desplazando eso turistas de un centro histórico de una ciudad y los está atrayendo, les está restando. Si ese mismo parque temático turístico con unas experiencias mucho más potentes que las que podamos tener en un PortAventura o similar, se da en el metaverso, no va a restar parte del tiempo de gente que no esté dispuesta a ponerse unas vacunas, a viajar a la otra punta del mundo, a que puedan surgir incertidumbres. Pues habrá gente más conservadora que prefiera consumir un tipo de turismo que no sea el tradicional, ¿no? Y eso yo creo que sí va a venir algún día. Otra cosa, efectivamente, es que el turismo tradicional pues, pueda enriquecerse, como habéis planteado, con esa prueba inmersiva previa a la experiencia para luego disfrutarla en real,
que luego en el durante pues pueda tenerla con realidad aumentada pues mucho más enriquecida, no pasear solamente por las calles de Barcelona, sino pues ir fijándose. Mira, el NFT de la Casa Batlló, creo que se ha generado hace poco, Sí. ¿no? Que... Ahora lo subastan. Eso es, ahora lo subastan. ahora lo 1 o subastan. 2 millones de dólares, he oído que se está especulando, ¿no? Sí, sí. Verla a posteriori en realidad, pues probablemente suponga una experiencia más enriquecedora, igual que cuando uno lee un libro o una guía y luego visita determinado monumento, pues lo vive de otra manera, porque se ha impregnado un poco de esa historia, ¿no? Entonces, claro que va a tener esa oportunidad, ¿no? Pero yo creo que no hay que cerrar los ojos y pensar que todo esto es fantástico y una oportunidad estupenda, ¿no? De hecho, te has comentado el concepto de turismo tradicional. Realmente hay muchos turismos, ¿no? Y yo estoy pensando que tal vez uno de los segmentos concretos, el del MAIS, el turismo de reuniones y de congresos, seguramente el que puede tener más potencialidad o más afectación con el tema del metaverso. ¿Cómo lo veis esto? Por supuesto. O sea, nosotros el turismo de convenciones ha sido lo que nos ha podido salvar probablemente en la pandemia, ¿no? A muchas empresas. En la que yo estaba antes de Accenture teníamos... Vosotros los digitales, dices. Claro, los digitales, sí, No, sí, no, los no que el se sector hacían en tradicional. entornos 100% Vale. virtuales y que conectaban gente de diferentes geografías y que conectaban profesionales para hacer venta de sus productos a su target objetivo. Estoy hablando, por ejemplo, de farmacéuticas que contactan con directores o con doctores, ¿no? de hospitales y que hacen ese proceso que o sea, los comerciales de la farmacéutica son los que van a la farmacéutica, por ejemplo. O sea, y esto aplicado a cualquier otro campo. Pongo el ejemplo pero cuando no se puede hacer un viaje o cuando tiene un coste excesivo que no me lo permite, tener esta herramienta que no es un Teams, que tienes ese lenguaje no verbal para comunicarte con la gente. Una cosa muy guay que pasa en estos entornos virtuales, en realidad virtual, que no sé si todos los habéis probado. En Horizon Worlds, que es la plataforma de Meta, en la que está construyendo, que todavía está en beta y no está disponible en España, cuando te conectas en una plaza y lo primero que te encuentras es un avatar de una persona humana. O sea, tienen un servicio de gente que como si fuera un azafato que está conectado ahí esperando a que venga alguien para decirle: hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Has entrado aquí alguna vez? ¿Quieres que te explique cómo explorar la zona? Me parece increíble. Me parece increíble que cualquier marca de retail o de un hotel pueda tener su gemelo digital en una plataforma así, que puedan tener además a una persona que está haciendo la venta en determinado horario, que tú te conectas y tienes una persona que te explica: mira, pues tenemos esta zona, tenemos este producto, tenemos este servicio, y tengas una interacción como si estuvieras visitando una zona real. Eso tiene muchísimo valor. Yo valoro mucho cuando entro en una tienda que alguien se acerque y me atienda personalmente, cuando voy a un hotel que me atiendan correctamente. Eso tiene muchísimo valor, ¿no? Para generar ese valor de marca, ¿no? Entonces, que aquí tratemos a la persona de la misma forma y que no lo dejemos todo a los chatbots tampoco, ¿no? ni a las máquinas, que exista esa comunicación, ¿no? entre humanos, me parece maravilloso, ¿no? Y estos azafatos Realmente estáis haciendo intervenciones interesantes y me parece que estáis dejando preocupados a alguno del aforo, ¿no? Porque de alguna manera estáis planteando que hay una posibilidad que hay un cierto nivel de sustitución de lo que sería el desplazamiento y el viaje por una experiencia de carácter más virtual. Que hay un complemento. Como complemento. Mira, en el mercado asiático hay un producto que es el POS que tú hablabas antes, donde reciben una especie de visita virtual de lo que han visitado, que lo pueden compartir con los amigos y la familia cuando llegan. Y esto es muy popular en Asia, y hay una red de distribución de este tipo de contenido y tal, que no es tan común en otros mercados, ¿no? Pero que en ese funciona muy bien, ¿no? Por eso de que allí pues los que viajan a lo mejor pues llegan a la familia y le: oye, pues he estado aquí, mira. Está claro. ¿No? Pero entonces, para coger un poco al hilo del metaverso como oportunidad del turismo como tal, aquí tenemos sobre todo pues, personas vinculadas al sector turístico, vinculadas a pymes, a personas de organismos de promoción turística, etcétera. ¿Cuál sería su hoja de ruta? O sea, ¿qué recomendaciones les hacéis para cuando mañana se sienten en su despacho, empiezan a ponerse en tema metaverso entendido como una oportunidad de futuro que no pueden descartar? Yo es que lo que estamos comentando, sobre todo en estas dos últimas preguntas, me recuerda mucho a la época de Second Life, y no le veo ninguna diferencia, la verdad. Entonces, creo que es importante diferenciar lo que es un mundo virtual y lo que se puede llegar a hacer, que esto ya lo podíamos hacer hace 12 años o 13, a lo que ahora supone el metaverso, que es la parte de cripto y NFT que antes no teníamos. ¿Y esto qué significa? Que para mí la primera escena en la cual tenemos que trabajar es en digitalizar nuestra escalera de producto, de la misma forma que hacen las compañías como pueda ser Nike, que vende unas zapatillas y luego te las hace en 3D para poder venderlas, o te hacen un concurso, iba a decir, un concierto en directo en un metaverso, ¿no? Entonces, lo primero es
saber qué significa poder dar un producto exclusivo digital, qué productos creamos digitales con NFTs y poder introducirnos en el metaverso para dar ese plus que si no volvemos al Second Life de toda la vida. Es mi punto de vista. En parte sí, pero también hay que, o sea, aparte de eso que estoy de acuerdo, hay que entender que aparte de estar en universos virtuales, también tienes que entender cuáles son las otras verticales que componen esta visión de metaverso para... Y a ver, la del blockchain es súper buena, además yo creo que soporta muy bien esa visión y le da seguridad. Yo no he hablado de blockchain. Oh, bueno, o sea, todas las criptos son, o sea, en realidad una cripto es una red que está sobre una tecnología que se llama blockchain. Entonces tú para hacer un token tienes que utilizar la tecnología blockchain para construirte esa capa, ¿vale? Que está por encima. Pero bueno, sin meterme en lo técnico, pero sí, blockchain es la tecnología que está debajo de todas las criptos, de Ethereum y de Bitcoin y de todo. Esa tecnología es genial para poder dar validez legal a muchas cosas y también para poder dar cobertura, o sea, toda la tecnología de los wallets está basada obviamente en blockchain, en estas redes, ¿vale? De bloques y entender a los usuarios y estandarizar lo que viene, ¿no? Que es lo que estamos un poco en la industria. La parte de quién eres legalmente. Porque eso te va a permitir identificar a tus clientes, pero también la personalidad que tienes, que eso le va a permitir al cliente ser de una forma o de otra dependiendo el momento y el lugar donde esté. Si estás en el trabajo, tienes una personalidad. Si estás de ocio o estás de vacaciones, tienes otra, que es muy importante. La transaccionabilidad, y no hablo solamente de los tokens que representan el dinero, también hablo de los que representan nuestros datos. ¿Cómo vamos a entender y a recopilar los datos? Vamos a necesitar el permiso. También se hablaba en la mesa de antes del permiso de recopilar los datos y cómo es la ética de recopilar datos, ¿no? Que es muy importante, porque o sea, todo esto de la Web3, las criptos y los tokens, no solamente vale para transaccionar con valores de monedas, también vale para transaccionar con datos y con elementos como los NFTs, con posesiones. Los datos son probablemente una de las posesiones más importantes que vamos a tener porque con eso vamos a poder al igual que hacemos hoy en día, obtener acceso a servicios y productos. Nadie paga por la cuenta del Gmail. ¿Por qué? Porque transaccionas con tus datos. Entonces, los servicios no son gratis, nada es gratis en el mundo, ya lo sabéis. Entonces, lo que estamos intentando es racionalizarlo, poner una capa de seguridad y hacer que en esta futura red tengamos la cobertura para que los usuarios tengan el poder de transaccionar. Y luego, obviamente, después está la parte del monedero o de ese cajón donde vamos a almacenar todas estas cosas que os he dicho con las que transaccionamos. Entendiendo esto, podemos entender cuál es nuestra hoja de ruta. Como decía al principio, construir comunidad, entender cómo es el usuario, cuál es mi modelo de negocio y cuál es mi tarea del mercado y a partir de ahí ver qué productos y servicios puedo montar sobre estas capacidades, estas tecnologías y también tener un ojo en lo que está por venir para que lo que yo haga ahora no lo tire a la basura después. Entender hacia dónde vamos, entender una visión al medio y al largo plazo sin bolas de cristal, entendiendo lo que son datos fehacientes, hacia dónde va la inteligencia artificial, el edge computing, hacia dónde va el big data, hacia dónde va todas las capacidades, hacia dónde va el mercado de hardware, ¿no? Y todo lo que está pasando. Eso es muy importante para construir una estrategia para vuestras compañías que sea a la postre lo que os dé la ventaja respecto a quien no se meta hoy en día a entender cómo es mi modelo de negocio dentro de todo esto que está ebulliendo ahora mismo. Es verdad que conforme la población en general, los clientes, vayan entrando cada vez más en el metaverso, la ventaja, por un lado, es que vamos a ser capaces de caracterizar su comportamiento mucho más allá de lo que ya lo hacemos, y ya es brutal lo que se está haciendo con soluciones de Big Data y demás. Pero, paradójicamente, eso puede ser una de las ventajas que, por simplificarlo, ¿no?, de los muchos turismos que hay, el turismo tradicional puede seguir conservando. Hay gente que va a seguir queriendo viajar de manera improvisada, no monitorizada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ser capaz de asomarse a ese mundo para detectar qué comportamientos, qué quiere la gente, qué le apetece hacer, etcétera, etcétera, en el mundo real y luego ser capaz de posicionar y vender aquí fuera. Uno pues probablemente esté menos monitorizado y sea más libre, ¿no?, para poder viajar y hacer lo que quiere, salirse un poco de la ruta a la que muchas veces llevamos al turista, ¿no?, que vaya por cierto camino restringido y a darle la churrera, ¿no? Pues habrá gente que querrá seguir teniendo experiencias que se salgan un poquito de esa norma y eso podrá ser una oportunidad de negocio que contrastará muchísimo más con la experiencia mucho más monitorizada y controlada de un entorno como el metaverso. Por tanto, ¿estaríais de acuerdo que el metaverso es una oportunidad de futuro, pero no podemos perder la cabeza por el metaverso? Claro. Ese sería un poco el punto de equilibrio. No, porque el metaverso, como hemos dicho, al final es Internet. O sea, entonces es algo donde apoyarte, es algo que ya llevas encima y que está en tu día a día.
No nos podemos imaginar que el metaverso es algo que yo me pongo unas gafas y me quedo ahí encerrado. Eso no es el metaverso. Eso son gafas de realidad virtual, que es algo que ya existe desde hace muchísimos años, desde antes de los 2000, y que es algo que está ahí, que ha evolucionado muchísimo y nos da un tipo concreto de experiencia, pero dentro de la tarta es un trocito muy pequeño de experiencias 100% virtuales que vamos a tener. Todo el resto de la tarta es la posibilidad que tenemos y es donde tenemos que tener la vista puesta para hacer negocio ahí. Muy bien, a mí me gustaría dejar un poco de tiempo para que hagáis preguntas. Yo creo que un tema suficientemente interesante y teniéndoos aquí vosotros para que nos ayudéis a funcionar en él, pero para ir concluyendo, ¿cómo os imagináis este mismo debate, esta misma mesa dentro de un año? ¿Habrá otra cosa? ¿Hablaremos de, no sé, continuaremos hablando del metaverso? Yo creo que empezaremos a hablar de ese dispositivo que está en el mercado de consumo que se va a presentar a final de año. Apple y Facebook y tal van a presentar esas próximas gafas de realidad mixta que espero que os ayuden en los próximos 3 a 5 años, como os decía, a poder entender esto que digo del Internet tangible, de ver Internet, porque ahí realmente es donde radica la conjunción de todas las tecnologías. Imaginaos lo fácil que sería vender a una ciudad como Barcelona un proyecto de Smart Cities y justificar el presupuesto si la gente pudiese ver la Smart City. Es muy difícil hacer entender el valor a algo que es invisible, pero si pueden mostrarle a alguien el contenido y no necesitas una base, un monitor, un móvil, no necesitas estar constreñido a ningún dispositivo base para verlo, se presenta como un nuevo campo entero para generar estos productos y servicios y que la gente los entienda. Y a mí eso me parece fascinante y me parece que lo podemos hablar en los próximos Forum Turístico. Por tanto, quiere decir que nos tenemos que esperar unos meses, pero nos tendremos que comprar unas gafas. Sí, será parte. Sí, sí, Pregunto. Pero las gafas serán como unas gafas de ver, ¿vale? O sea, no serán como no será un mamotreto de gafas, ni serán unas gafas que me oculten. Son unas gafas transparentes. Yo, además, si me veis algún día por la oficina o en algún vídeo, voy con eso todo el rato. Me lo prometieron hace unos años, ¿eh? Me lo prometieron hace unos Claro, años. pero es que la tecnología no está. Y es que los tecnólogos queremos que todo llegue muy rápido. Porque nos encanta la tecnología y siempre las predicciones son muchísimo más cortas de lo que en realidad son, porque nos encantaría que todos pudieseis tocar y ver las cosas que vemos nosotros en laboratorio siempre. Pero claro, todo lleva su tiempo, la miniaturización de componentes. Meta viene a España, lo habéis escuchado todos, y decís, oye, ¿y por qué Meta va a invertir en España? ¿Por qué se alía con Telefónica? Bueno, gracias al esfuerzo de las compañías de telecomunicación, como por ejemplo Telefónica, tenemos la mejor red de fibra probablemente por densidad de población del mundo. Tenemos una de las redes de radio 5G más avanzadas del mundo. Y gracias a eso, Meta ha tirado un cable submarino para conectar un país con otro para hacer un centro de Edge Computing. Van a investigar cómo reducir y cómo mejorar la computación fuera de mi dispositivo. Imaginaos que vuestros teléfonos móviles fueran simplemente una pantalla con un módem. Y todo lo que se procesa, en vez de procesarse en el móvil, se procesa en un ordenador que está fuera, en un centro de Edge Computing. Y eso, gracias a la poca latencia, y con esto tiene sentido el 5G, podemos hacer que cada vez que yo quiero contratar un plan, pues lo contrato con la telco. Yo no contrato datos ya nunca más. Contrato planes de procesado. Yo quiero el paquete de ofimática o de trabajo. Yo quiero el paquete de entretenimiento. Quiero jugar videojuegos. Esto ya lo estáis viendo con los Stadia, con los servicios que hay de videojuegos que ya existen, que podemos contratar, que yo no necesito una consola, con una pantalla me vale, ¿no? Vamos hacia ese modelo y eso proporciona que los dispositivos sean muchísimo más pequeños, como unas gafas normales, porque solo tienen que tener la pantalla y el módem. Todo el resto de la circuitería está fuera, son ordenadores que están en el Edge, pero para eso todavía hace falta avanzar toda esta tecnología un poquito más. Muy bien. Yo con mi permiso, También es más prudente, ¿no? Seguramente. con mi permiso yo no creo que el año que viene estemos hablando de gafas, porque Facebook lleva años intentando vender unas gafas por debajo de coste, no lo ha conseguido y porque en los 80 ya Nintendo sacaba sus primeros gafas de realidad virtual. Yo creo que tenemos que aterrizar más a la estrategia y a la oportunidad. Y aquí en un doble sentido, en el sentido del destino institución y el de la empresa, que son muy diferentes. Quizá la empresa sí que es el momento de apostar un poquito, de hacer un poco de I+D, o de plantear objetivos o pequeñas campañas, como hizo Benidorm, aunque resuenen a nivel de... Ya son funcionales. Por ejemplo, Benidorm es un destino innovador. Por lo tanto, genera esta campaña que le funciona bien. Y la empresa sí que es verdad que tiene que ser más cauta y quizá tener una visión más pragmática y aterrizar de que hay otras oportunidades que quizás no son metaverso puro y duro, pero que ya se deberían estar haciendo, ¿no? Pero para mí lo de las gafas o relojes es secundario. Fíjate que yo creo que probablemente no el año que viene, no estamos hablando de algo tan a corto plazo, pero sí me da la sensación de que está por llegar el smartphone. Está por llegar el smartphone. Es decir, el gran desafío de Internet que comentaba antes. Sí, sí.
Sí, sí, pero el smartphone del metaverso. Es decir, el dispositivo... del metaverso. Claro, el dispositivo... Vale, desarrolla el tema, por favor. Desarrolla el tema. Claro, o sea, el planteamiento, estamos hablando de gafas, de relojes, en fin, de distintos dispositivos que nos faciliten ese acceso que, como bien decía Roberto, se hagan transparentes. Es decir, que igual que Internet ha desaparecido, porque lo llevamos todos encima y está en todo el momento presente y estamos retransmitiendo online, etcétera, etcétera, nadie lo echa en falta, salvo cuando se corta, como el agua caliente en la ducha, ¿no? Que nadie se da cuenta de que está ahí hasta el día que se tiene que levantar por la mañana y ducharse con agua fría, entonces se acuerda de todo. Pues aquí pasa un poco parecido. Cuando a principios de los años 2000 parecía que se había estallado la burbuja del .com, Internet pues a lo mejor no era tan prometedor, etcétera, el tema que había más candente era el de la brecha digital. Bueno, esto está muy bien, pero si seguimos teniendo gente que se muere de hambre y que no tiene medios suficientes, esto de Internet y sociedad de información está muy bien, pero la gente necesita cosas muy básicas, ¿no? Hoy en día hay más de 5.000 millones de personas conectadas a Internet y eso solo se puede explicar por los smartphones, es decir, por una tecnología digital de acceso a Internet que llevamos deslocalizada en el bolsillo, lo llevamos todos encima, ¿no? Entonces, probablemente no pase el año que viene y será una cosa, pero que en los próximos años va a pasar, yo creo que sí, yo creo que va a suceder. Y va a ser disruptivo, va a ser disruptivo. Yo no, el relato de es que ya estamos, etcétera, no. Yo creo que lo que nos espera en la próxima década y tiene que ver todo con una segunda ola de las TIC, porque es que lo predicen los modelos económicos, esta ola de Kondratiev, cuarta revolución industrial, en fin, hay distintas aproximaciones. Bioingeniería genética, es que la información está acabando su ciclo. Algunos lo ligaron a la gran crisis de 2008. Otros lo han vinculado al COVID ahora, pero Facebook, etcétera, están intentando capitalizar todo eso que han acumulado porque se les está agotando el modelo, se les está agotando mucho. Han tocado techo, han acumulado mucha pasta y ahora están invirtiendo como sea en un montón de tecnologías que van a dar sus frutos. Entonces, cuando eso estalle, veremos cosas distintas. Os veo tan lanzados que a mí que me gusta la ciencia ficción ya me estoy imaginando dentro de unos años un hombre bionico con un chip implantado que te conecta con la red. La gente se suele imaginar esas pelis y yo, si no la habéis visto, recomiendo que veáis Her, que es un poco la visión que yo tengo sobre Her. O sea, somos más de ir hacia Her que ir hacia un Ready Player One o una peli de esta de ciencia ficción de gente con chips en la cabeza. O sea, eso no vuela. Muy bien. Perfecto. Seguro que hay alguna intervención del público. Por allí han levantado la mano. Espera, micro, por favor. Para que te escuchen los que están en casa. Si te puedes identificar, te lo agradeceremos porque así sabremos todo. Hola, me llamo Carlos de la Boquería. He estado pilotando un proyecto de red 5G en un test piloto con realidad aumentada. Hemos hecho unas gafas, nos han traído unas gafas, en las cuales el modelo Mamotreto, según Roberto, en la cual pues, nos hemos conectado, hemos hecho una red para, aprovechando todo el tema de Celnex y todo esto, para como personal shopper enseñar producto y que de alguna manera una persona en un futuro se conecte y una vez que ha visitado el mercado, pues diga, oye, pues a partir de ahora, a partir del mes que viene me conectaré en servicio premium y entonces pues nada, pues podremos comprar una serie de productos online porque tú me actuarás de personal shopper, ¿no? Entonces, la pregunta es muy tonta. Sencillamente es muy tonta, después de toda esta disertación. En el mercado se han vuelto locos porque la gente me dice, ¿esto es metaverso? Le decía, no, es realidad aumentada. ¿Alguien me puede contestar a esto? ¿Te acuerdas? Si me permitís, es que tenía una tabla el otro día que compartí, no me acuerdo, me venía de un reenvío de otro colega. Era una tabla que decían videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada, no sé qué, no sé cuántitos. Eso era 2020, 2021, metaverso. Da igual cómo, son muchas cosas que confluyen. ¿Lo queremos llamar a todo igual? Llamémosle a todo igual, pero muy bien traído el caso de uso del personal shopper en 5G, claro. O sea, 5G, realidad aumentada. Necesitamos más ancho de banda, menos latencia para poder tener una comunicación bidireccional. Cuando ocurre, claro. Es una pasada. Eso es magia. Sí, es una pasada, porque al final una de las cosas que más ha gustado, y esto aprovecho ahora para decirlo en público porque si no reviento, que es que realmente la tecnología tiene un problema de filtrar qué el público o qué demanda se necesita. Y en el mercado hicimos el ejercicio de decir, ¿cómo vertebramos 5G, blockchain, Internet of Things y tal y cual, en algo útil para el mercado? Y detectamos que la realidad aumentada podía ser una herramienta que gustó mucho porque era creíble como un proyecto de futuro de venta online. Perfecto. Premium. Fíjate Total. ese ejemplo que has traído, qué interesante trasladarlo en lugar de un personal shopper, el tener esa acogida en el metaverso con un guía turístico
que lleva toda la Sí, vida sí, haciendo claro, exacto, acompañamiento exacto. de turistas Sí, y sí. que haga esa captación previa a la experiencia. Venid, os voy a enseñar, esto es lo que vamos a ver, etcétera, etcétera, antes de luego tener la experiencia. Yo invito a turista quien quiera real, que ¿no? venga a la boquería y le contaremos cómo se baja la tierra, sencillamente. No, tenéis que pensar mucho en eso, en ese tipo de proyectos. Al final da muchísimo valor. Allí arriba hay 1, 2, 3. Tenemos un público interesado. Yo hasta las 7 no tengo el AVE, así que... Hola, me llamo Com y estoy intentando explorar un poquito el metaverso para una startup francesa basada en Barcelona que se llama Very Chic, que es de turismo. Y tenía una pregunta para Roberto sobre, bueno, Rafael ha mencionado Sandbox y Decentraland y me interesaba saber qué piensas de estas plataformas. Y luego tenía otra pregunta que es, ¿cuáles creéis que van a ser los skills o los oficios del futuro, como en el 2000 igual, pues luego lo petaron los desarrolladores y costaba encontrar desarrolladores hasta que salieron las plataformas para hacer webs muy fácil? ¿Cuáles crees que van a ser los skills o sí, que se van a necesitar para construir este metaverso y estas experiencias? Contesto yo a la primera que me ha hecho a mí y contesto después a la segunda, por ejemplo. Y mientras contestas, había sí. otra, digo, para que vaya pasando a el ver, micro ¿la por allí. pregunta? La primera La segunda pregunta- es la de los perfiles. La primera me ha preguntado la opinión de Decentraland y Sandbox, que se la digo, y luego después decir lo de los perfiles si queréis, por repartirnos Los si quién skills está del hablando y otro futuro. no. ¿A quién le has hecho la pregunta? La A mí, primera, La Roberto. primera a mí y la segunda es abierta. Entonces, sobre Decentraland y Sandbox es muy buena pregunta porque mucha gente se pregunta si su empresa o su marca debería de comprar un LAN en Decentraland o un SAN en Sandbox, ¿no? Son plataformas de juegos gamificadas que son herramientas, son plataformas cerradas y centralizadas. Aunque escuchéis en todo el rato que son plataformas centralizadas, lo que es descentralizado es el contenido dentro de la plataforma. Pero la plataforma pertenece a un grupo de personas que a lo mejor están constituidos, sí, en una DAO, que para los que no sepáis qué es una DAO, pues es una organización que sobre lo que estamos hablando antes de la blockchain, pues se monta una red o una estructura de gobernanza, que es otro de los usos también que se pueden dar, de los ilimitados usos que se pueden dar, y esos son los que gobiernan sobre esa plataforma. Pero esa plataforma está en unos ordenadores determinados y si yo un día tiro del cable y tiro todos los servidores abajo, ni Decentraland, ni Sandbox, ni nada. Los contenidos, por ende, sí que están descentralizados. Esto es el contexto. Mi opinión es que son herramientas muy poderosas. Decentraland aproximadamente tiene una media de 26.000 usuarios al mes. Hay que ver un poco los rangos de edad. Tenemos un estudio, creo que publicado de Accenture, que hacemos un poco de grane de todo esto. Y si no, pues nos podéis llamar cuando queráis y os los contamos encantados y os ayudamos. Pero Decentraland tiene como 20 y pico mil usuarios. Está obviamente online y se puede acceder en cualquier momento. Puedes hacer campañas ahí. Está dividido como en distritos. Entonces, dependiendo de para qué, puede tener más sentido. Hacer un evento deportivo gamificado para un evento concreto tiene sentido. Si eres del sector de gambling, a lo mejor hay una zona de casinos y tal, y ahí tienen su público, ¿no? Segmentado ahí. Hay una parte se ha hecho la Fashion Week, o sea que hay una parte también de turismo a esa plataforma y de turismo de moda a esa plataforma, ¿no? A explorar las marcas y las tendencias y a encontrarte con gente. No son plataformas eminentemente comunicativas. Me quiero decir, cuando tú te conectas a esa plataforma, normalmente te conectas con tu grupo de gente, pero es raro que hables a alguien por el chat y te conteste. O sea, no hay una fluidez en la comunicación. Entonces, pues para determinadas cosas sí te puede servir y está bastante guay. Por contrario, Sandbox es una plataforma que todavía está en beta, se va abriendo por periodos, no está lanzada al público. El contenido que utiliza, a pesar de ser NFTs y estar descentralizados, se tienen que hacer para esa propia plataforma. Con lo cual, esos mismos contenidos, porque en Sandbox, o sea, en Decentraland, tú te haces un 3D de tu casita o del personaje o de lo que sea y te puedes coger ese 3D y utilizarlo en otra plataforma porque utiliza estándares, ¿vale? Del 3D, entonces pues eso te vale para otros sitios. Pero en Sandbox son voxeles. Es un tipo de contenido muy concreto de esa plataforma, con su formato de esa plataforma, y todo lo que encarguéis que alguien os haga en Sandbox, luego no lo vais a poder utilizar en otra plataforma, porque es un formato cerrado. Ese sí te pertenece a ti porque te lo dan como un NFT, y el NFT tuyo está en tu cuenta. Es un poco el juego, para que os hagáis una idea.
Depende de qué empresa seas, de qué estés haciendo. Mira, Nike se ha ido a Roblox, que no es descentralizada, que tiene su economía interna, se ha montado Nikeland y los niños que yo veo ahí dentro se lo pasan increíble porque hay un montón de minijuegos de que si baloncesto, que si atletismo, que si fútbol, carreras, todo gamificado. Les da mucha recompensa, juego mucho con la recompensa, ¿no? Que al final es lo que tiene el videojuego, que lo hemos aplicado en Serious Game a otros sectores y el ciclo recompensas funciona muy bien, ¿no? Para atraer gente. También, dependiendo del rango de edad, pues funciona mejor o peor. Entonces ya te digo que mi opinión es guay porque, o sea, lo podemos utilizar para muchas cosas, pero entendiendo quiénes son los habitantes de esos mundos y para qué estoy haciendo promoción o qué estoy haciendo ahí dentro. Yo, con tu permiso, he mencionado estas dos porque son las dos que están más potentes actualmente. Te voy a dar una noticia de hace 4 días aproximadamente, que es la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales, VARA, de Dubái, estableció su sede virtual dentro del metaverso de The Sandbox. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que Sandbox no es solo una beta, sino que ya hay instituciones como grandes gobiernos que se están metiendo dentro a nivel institucional. Por tanto, creo que es importante tenerla en cuenta y seguirla. Más esta segunda, más que la primera. Decentraland empezó como una de las primeras, muy alternativa, pero la segunda esta está dando muy fuerte porque es como lo está pasando al Bitcoin, que se está intentando legalizar y la parte institucional la está cogiendo como legal, ¿de acuerdo? Y la segunda pregunta, ¿cuál era la que has dicho? Los perfiles del futuro del trabajo. Los skills en este marco. Aquí simplemente te lo hago muy rápido. Creo que todo se ha polarizado ya venía polarizándose, es decir, hay perfiles muy técnicos y perfiles muy humanísticos. Por eso te he preguntado de la filosofía. Creo que la filosofía vuelve a renacer. El arte, Australia lleva 5 años demostrando que los chavales jóvenes prefieren estudiar carreras artísticas a las tecnológicas. Por tanto, esto de que la tecnología evita a la humanidad es totalmente falso. No es totalmente falso, sino que es más, lo está potenciando, pero por 2 líneas paralelas. Por tanto, dentro de esa polarización está claro que el 3D, el desarrollo, la programación van a ser los nuevos skills, absolutamente. Y la dirección de arte también, muy importante. Tiene que ser bonito todo lo que se haga, no puede ser feo y tiene que ser usable, la usabilidad. Hay que hacer desaparecer la tecnología y eso es clave. Todo lo que hagáis lo tiene que hacer gente que sepa de usabilidad, que entienda el cerebro de las personas, que entiendan de filosofía y de ética, que hagan desaparecer la tecnología. Y una cita que me encanta hacer siempre, lo que decía Zurce Clark, que es que cualquier tecnología suficientemente evolucionada es indistinguible de la magia. Y esa frase es perfecta para videojuegos, para tecnología, para productos y servicios digitales que podamos ofrecer a los clientes. Haced magia, no haced productos que no tengan tecnología, que la gente no necesita saber qué es eso que está debajo. La gente lo que necesita es usarlo de forma fácil, es utilizar lenguaje natural, es utilizar toda esta tecnología para facilitar el acceso. Fíjate, yo en esa línea pensaría en aquellas habilidades que nos permiten hacer que la convergencia que se ha producido en general en las tecnologías digitales se aproxime aún más a la figura que seguimos siendo, que somos personas. Es decir, si nos remontamos un poquito más atrás, cuando llegó la revolución digital teníamos cámaras digitales, el MP3, cacharritos que nos abultaban demasiado. Y el tema es que seguimos teniendo el mismo par de bolsillos que teníamos hace 3 siglos. Entonces, la clave estuvo en hacerlos converger en un único cacharro, que hace fotos, que nos permite escuchar música, conectarnos a Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquellas habilidades que sepan aunar la usabilidad que, como tú comentabas, ¿no? La experiencia del usuario que no sabe de tecnología, que no quiere, además no le gusta programar ni hacer cosas muy sofisticadas, pero que puede hacer cosas muy creativas y cosas que le gusta a la gente y que puede atraer, tiene que congeniarse con ser capaz de hacer, pues eso, transparente la tecnología. He entendido lo de teleco y filósofo. ¿Había otra palabra por allí? Hola, soy Albert de Hospitalidad Emprendedora y yo tengo 2 preguntas, van un poco relacionadas con las que hacía el compañero. La primera es, hablabais de que hay, sobre todo Roberto, que habrá un metaverso. Para mí había varios, porque hay varias plataformas, hay Sandbox, Decentraland, Sí, varias plataformas. Nvidia, Microsoft. Pero ¿cómo crees que convergerán en un solo metaverso? Porque ahora mismo no tienen interoperabilidad. ¿Habrá uno que gane y los demás se tendrán que adaptar? Y luego la otra pregunta, trasladándolo al turismo, por ejemplo, a un hotel, para mí el metaverso sí que es complementario. Sí que entiendo que mucha gente lo vea como algo que le puede quitar puestos de trabajo, que puede hacer bajar el turismo, etcétera, pero para mí es complementario, como un hotel, por ejemplo, pues a un recepcionista que tienes ahora ahí, lo puedes tener en el metaverso
convirtiéndote, haciéndote las reservas, en vez de cogerte el teléfono, en vez de contestar el email, puede estar ahí en el metaverso, atendiendo a los clientes que vienen a conocer el hotel y hacerle una reserva. ¿Cómo lo veis esto a nivel de trasladar estos puestos que existen ahora mismo en el mundo físico al mundo del metaverso? ¿Lo veis viable, posible en unos años? ¿Puedo dar yo la tequi? No. La tequi, la primera, ¿vale? Por mi perfil. Cuando me refiero a un único metaverso, porque el metaverso es una red, igual que decía, o sea, ponía la comparación con el ciberespacio, el metaverso, pero olvídate de eso, ¿vale? Tenemos una infraestructura que es Internet, que son los cables y la radio, por donde van los datos, ¿vale? Y sobre eso construye servicio, lo que pasa es que aquí se vende de una forma diferente, ¿vale? Hay plataformas, igual que ahora mismo tienes Facebook y tienes Twitter y tienes tal, no son interoperables ahora, bueno, en parte. Hay el single sign-on en algunas plataformas. Puedo utilizar la misma cuenta y detrás de la cuenta están mis datos personales. Vale. Ahora eliminas el single sign-on y piensas en blockchain y en los tokens y en las criptos y esto que, ¿cómo he definido yo antes el usuario del metaverso? ¿Te acuerdas? En la figura legal, en la personalidad, en la transaccionabilidad y en el inventario. ¿Vale? Si eso es la clave y el centro, y eso es el centro de la red, cada uno de nosotros somos el centro de nuestro propio universo virtual, y yo tengo todo eso, o sea, ¿quién soy yo legalmente? Me sirve para hacer login en todos los servicios, en todas las plataformas, claro. Está la plataforma de Nvidia, está la plataforma de Facebook, están las plataformas que hayan dentro de esto. Estará en Decentraland, en el Sandbox, probablemente todo esto esté pues en lo que ahora le llamamos un wallet, que en el futuro pues a lo mejor lo custodia mi telco, ¿sabes? O sea, que va con el contrato de Edge Computing, ¿vale? Y ahí está mi personalidad, quién soy yo legalmente y todos mis servicios y productos asociados. Y con eso yo puedo entrar en todas las plataformas. Estoy generando interoperabilidad, pero a nivel del usuario. Lo que no podemos hacer es reventar la industria de los videojuegos y llevarme la espalda del Zelda al Sandbox sin pagarles un duro a Nintendo. Por eso no te lo van a permitir. O sea, esa interoperabilidad yo no creo en ella. Creo que habrá acuerdos de negocio y creo que habrá cosas que existan, pero no por decreto y por derecho. Nosotros un activo que tiene una IP que pertenece a alguien, me la voy a poder utilizar o voy a poder hacer usufructo de la licencia de eso en otro lado. Eso, o sea, tienen que convivir los dos modelos, pero sí que hay una interoperabilidad a nivel de usuario dentro de la plataforma. Esa era mi explicación tequi. Yo, Albert, te lo devuelvo con otra pregunta, que es, actualmente existen redes sociales, ¿correcto? Si ahora estamos hablando de metaverso como la evolución de las redes sociales, mi pregunta es, ¿actualmente existe la única red social? No. ¿Qué diferencia las redes sociales? Principalmente la geopolítica. Hoy en día hay más muros digitales que muros físicos. Hacer una campaña de publicidad en China es casi imposible. Tienes que actuar a través de VPNs. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la evolución probablemente continúe de la misma forma. Existirán los 4 o 5 principales metaversos, el de Meta o el de no Meta, o el de Central o el que sea, pero luego estará la batalla geopolítica de países en los cuales van a intentar siempre luchar porque la información quede en su país. Punto. Tanto esto tenemos que verlo. Y la segunda pregunta era de cómo afecta el turismo, ¿no? No, lo ejemplificaba. Sí, decía que Comentaba como el tema veis... del hotel. Que para mí, por ejemplo, veo pues, una persona que sí. tienes en un hotel haciendo Que van a reservas, dejar que lo de... puedes Sí, llevar. sí, ya me si acuerdo. veis factible ese cambio de puestos de trabajo, como lo veis a futuro, si en unos Complementario. años... Todo cambia, todo muta. Las influencias de toda la tecnología lo que nos han hecho a lo largo de la historia es ver que los puestos de trabajo y las especificaciones y las necesidades que tenemos de la cualificación de los profesionales cambia, se transforma. No es que necesitemos menos en un perfil concreto y necesitamos más en otro. Entonces, pues, y todo es una balanza, o sea, y nunca se cae una parte. Siempre hay un equilibrio, un cierto equilibrio, ¿no? O sea, si algo baja de un lado, sube del otro, porque no vamos a hacer que la gente se quede sin trabajar. Ese futuro en el que nadie trabaja, que nos encantaría a todos, no creo que lo veamos ni nosotros ni nuestros hijos, por desgracia. Pero porque no nos contentamos, porque siempre queremos más. Sí. Por eso, sí, ¿no? Tendríamos muchas menos horas de trabajo al día. Había otra para allí. Y como ya iremos al límite de tiempo, os dejaré vuestro minuto de oro de última intervención, si es lo que queréis para acabar. Hola, gracias. Perdón mi voz. Yo soy Ángela, soy cofundadora de Explorings, startup de Barcelona. Bueno, nacimos en Barcelona y más que pregunta es cuál es vuestro pensamiento acerca del apartado de democratización en todos estos metaversos, ¿no? Hablamos de las super gafas, hablamos de una super tecnología, pero la realidad es otra. La realidad es que no están las gafas, o por lo menos a un alcance de masas. Y nosotros, bueno, personalmente o de parte del equipo lo pregunto porque nuestro trabajo es crear experiencias interactivas, híbridas, en donde conectamos este on-off. Ahora mismo hay una experiencia virtual
online, offline, en Pelayo, donde se compran NFT al momento de 15 artistas locales de Barcelona. Entonces, para nosotros pensar en proyectos de dinamización o de innovación con impacto, mejor dicho, un triple impacto social, económico y medioambiental es fundamental para nuestra startup y para, obviamente, todos los proyectos y para todos nuestros clientes. Pero creo que dentro de toda la masa de esto nuevo, del metaverso, de de lo guay, de lo no guay, es una burbuja X, esta parte de democratizarlo, del citizen, de qué impacto tiene para nosotros como ciudadanos y qué impacto esto tiene para nuestras comunidades y la economía local, es fundamental y creo que es un discurso que se tiene que trabajar mucho, ¿no? Entonces, no es una pregunta, es como qué pensáis acerca de esto, básicamente. A ver, tiene mucha tela lo que has planteado. O sea, yo diría que, como en cualquier innovación tecnológica, ya aludiendo a tu pregunta anterior, habrá damnificados, eso está claro, y que quienes están poniendo decenas de miles de millones de euros en juego van a querer un retorno, y a ser posible sin límites, porque por eso están poniendo tanta carne al asador, ¿no? Entonces, creo que no se puede fiar todo a las buenas prácticas, a la reflexión ética, etcétera, etcétera. Tendrá que haber una regulación que nos permita articular ese nuevo entorno, ¿no? Porque además la economía se está desplazando ahí de una manera vertiginosa. Ya cada vez nos importa menos casi la materia prima, afortunadamente. Nos importan cada vez menos los productos materiales. Las economías del sector servicios es, ¿no?, lo que ha proliferado. Y ahora lo que estamos vendiendo son cada vez más experiencias. Y de eso va el propio turismo, ¿no? El tener una experiencia. Entonces, si el valor, el dinero se va ahí, tendrá que haber una regulación que asegure que exista un nivel de democratización, como tú planteabas, razonable. Ahora, no hay que perder de vista que quienes están invirtiendo en desarrollar este metaverso son multinacionales que tienen presupuestos mayores que los de muchos países del planeta. Entonces, claro, tienen un poder y una capacidad de negociación y de lobby muy fuerte. Entonces, no podemos ser ingenuos. Probablemente hasta que no suceda algo un poco relevante que alerte a los distintos gobiernos estatales, pues no tomarán cartas en el asunto con suficiente rigor, ¿no? Se desarrollará en el modelo capitalista y, por tanto, abierto a la libre iniciativa, y gracias a eso pues se producirá la innovación, porque de otra manera no se produciría igual, pero luego habrá que regularlo de alguna manera para que no se desmadre. Es mi opinión muy resumida. No sé. A través de estándares, añadiría. O sea, es todo lo que hace falta para que algo se democratice son los estándares. La World Wide Web, ¿quién la regula? ¿Quién sabe responder a quién regula la World Wide Web? ¿Nadie? Es una institución sin ánimo de lucro que se llama W3C y es la que hace el estándar de una cosa que seguramente a todos os sonará, que es el HTML y otra cantidad de cosas que necesitamos para que funcione Internet. Es una organización que la componen en el seno todas las empresas de Internet. Desde las telcos, a las operadoras, a las tecnológicas, todas tienen voz y voto, ¿vale? Pero tienen el mismo voz y voto que tienen los usuarios. Y se crean grupos de trabajo donde trabajamos sobre el topic en cuestión que sea, y eso se pasa a otro grupo de trabajo, para que sea democrático, para que eso resulte en un estándar. Y ese estándar luego pues saca una especificación y lo sigue todo el mundo. Y eso nos da la oportunidad de hacer que las cosas pues sean democráticas, ¿no? Y eso es lo que tendrá que pasar aquí. La W3C tiene un grupo de trabajo para definir el estándar de metaverso, pero es un estándar que tardará muchísimo o bastantes años en salir. Muchísimo quiere decir que no es para el año que viene ni es para mañana. Pero todo tiene que ir estandarizándose y rigiéndose pues, por una ética. Probablemente será una regulación ex post. O sea, en lugar de regular a priori cómo debe funcionar, verán cómo funciona y en función de lo que suceda, regularán. Está avanzada la conversación. Ese es el tema. Yo el único aporte simplemente añadir a la parte de regulación que también la veo, la parte de educación, porque creo que la regulación es cuando ya nos hemos encontrado, o lo que bajo mi punto de vista sucede con políticas de privacidad, es cuando nos encontramos con el problema, o cuando Facebook ya ha accedido a todos nuestros datos personales, empezamos con la ley de protección de datos, ¿no? Por tanto, hay otra parte que viene antes de la regulación, que es la educación, que es diferente que formar. Educar, una persona puede estar bien educada y mal formada, o viceversa. Por tanto, aquí las instituciones que generan formación y educación creo que tienen un papel muy importante, más en la línea de ética. Hay en Estados Unidos hay nuevos másters en inteligencia artificial, ética aplicada a la inteligencia artificial. Entonces, la parte filosófica, a partir de ahora en nuestras instituciones, cuando formemos a alguien en el periodismo del futuro, tendremos que intentar educarlos en el
que no generen esas fake news para poder desestablecer o derrumbar un país políticamente, ¿no? Entonces, creo que eso es un papel importante, aparte de las regulaciones, la educación. Muy bien. El tiempo, virtual o no, se nos agota y, por tanto, si queréis hacer, no sé, medio minuto, una última reflexión, no sé, Rafael, si quieres, hacemos aquí una última ronda. Para mi parte, pues vuelvo a lo mismo del inicio, esos dos puntos de vista. Desde la estrategia creo que debemos focalizarnos mucho en la estrategia y aterrizarlo a ejemplos claros. A mí me encanta la tecnología, me encantan las gafas, también soy muy geek, pero no desconcentremos el metaverso como que sean unas gafas de realidad virtual, sino que hay una estrategia detrás que depende de cómo y quién seamos deberemos trazar, ¿no? Muy bien. Javier. Pues yo diría básicamente como reflexión que el metaverso no deja de ser otra ocasión, otro motivo más en el que estamos hablando de una innovación tecnológica, y creo que es muy importante que tengamos presente que la tecnología no es neutra, no es neutral, no es que sea buena necesariamente, no es que sea mala, es una expansión de lo que somos, y por tanto pues tendremos que vigilar qué proyección hacemos, qué uso hacemos, qué proyectos de negocio, etcétera, porque nos va a impactar indudablemente, y en función de quién invierta más, etcétera, pues evidentemente puede tener una repercusión que no será neutral, ¿no? No dependerá simplemente del uso y el fin que le queramos dar. Habrá estado diseñada de determinada manera a la que tenemos que adaptarnos. Roberto. Bueno, el metaverso es la próxima gran revolución de la red de telecomunicación para generar un Internet espacialmente ordenado. Encontrad un partner de confianza que os pueda guiar por el camino, entended quién es vuestra comunidad y construirla alrededor de vuestra empresa o marca, y cread magia. Que la gente se olvide de que estáis construyendo tecnología y generar experiencias, que es de lo que se trata. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones. No sé si vosotros, pero como mínimo yo creo que volveré a casa un poco más sabio gracias a vuestra experiencia. Gracias. Muchas gracias a los cuatro. Os podéis quedar mientras hacemos el cierre. Sí, me parece que ha sido una estupenda manera de cerrar la jornada de este Fórum Touristic 2022. El Salvador, ¿podríamos resumir un poco todos los temas que hemos ido tocando a lo largo del día? Imposible, resumirlo todo imposible. Además, ahora veo que Xavier me hace así, a ver si voy a salir en pantalla, pero la verdad es que como no sabíamos dónde nos llevaría el metaverso, hemos optado para esta última sesión irnos a la realidad, diríamos, tradicional, que es la realidad real, que es una realidad que seguramente también tendrá su papel de manera intensa en este futuro que se acerca. Quiero acabar con esta conclusión con una frase, una reflexión y un deseo. Son tres, porque otra cosa no creo que podamos hacer en estos momentos tan cortos. Además, nos hemos convertido en más sabios, hemos pasado mucho rato, ha sido todo muy, muy intenso, ¿no? La frase la tomo de Roberto, lo siento Roberto, pero pienso que en un foro como este, que es sobre turismo y tecnología, decir y asumir que todo esto va de que la tecnología desaparezca es algo que nos tiene que hacer pensar mucho para los próximos años y para ahora mismo, no solamente para los próximos años. Seguramente es una frase que podremos recuperar en el Touristic 20 para poder ver cómo ha desaparecido la tecnología a través de estos nuevos instrumentos que tendremos directamente. La reflexión va sobre bueno, es más general. La reflexión va sobre una combinación de dos palabras que intentaré poner en juego. Se ha dicho el turismo, de hecho, se habla mucho de turismo, siempre que pensamos en turismo pensamos en espacio, visitamos espacios turísticos, vamos a lugares, nos movemos, es un tema de espacio. Pero yo hoy aquí quiero hacer una reflexión muy breve, no os preocupéis, no sobre el espacio, sino sobre el tiempo. Precisamente el turismo es también una cuestión de tiempo, y lo que hemos visto hoy cuando hablamos de tecnología, hablamos de tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, creo que se puede combinar muy bien el tiempo con otra palabra que ha salido, que subyacente, ha estado presente durante toda la sesión, que es la palabra valor. El turismo, la tecnología, esto que hemos visto hoy nos tiene que hacer pensar en relación a el valor del tiempo y el tiempo de los valores, que ha sido algo que he improvisado ahora últimamente, pero quiero decir, pero que creo que tiene mucho sentido. El valor del tiempo en el sentido de decir,
Para hacer turismo necesitamos primero tiempo, es una cuestión de disponibilidad, pero también es una cuestión de uso. Y la tecnología nos trae nuevos usos a nuestro tiempo que, por lo tanto, pueden hacer, generar nuevas dinámicas que hasta el momento pueden ser inesperadas. Pero en estas nuevas dinámicas, y se ha dicho, si no recuerdo mal, en esta mesa también, en estas nuevas dinámicas tenemos que pensar que ese valor del tiempo, ese uso del tiempo, no es algo que lo vamos a hacer de una manera neutra, y la tecnología tampoco nos va a ayudar para que esto sea neutro. Al contrario, la tecnología está orientada. Por lo tanto, es tiempo de valores, es tiempo de pensar qué es lo que hacemos cuando estamos usando la tecnología para eso que es lo definitivo que es la actividad turística. Aquí estamos hablando de sentido de lo que hacemos, del sentido de lo que hacemos, del sentido hacia dónde vamos, del comportamiento y de las decisiones que tomamos. Y esto es algo que, aunque pueda parecer muy filosófico, pienso que ha estado subyacente en esta última mesa, pero ha estado subyacente en toda la sesión. El valor del tiempo en un tiempo en el que tenemos que poner de relieve los valores. Y esta es una cuestión importante. Finalmente, el deseo. Pienso que gracias a la digitalización, y hemos empezado también a la transformación digital, gracias a la presencia de la tecnología, gracias a todo esto que nos ocupa, pienso que tenemos que ser muy conscientes y tenemos que poner sobre la mesa que el turismo no solamente nos tiene que poner enfrente de los retos globales de la sociedad, a los cuales hemos hablado esta mañana. No solamente se trata de ver qué pasa con el turismo y el cambio climático, qué pasa con el turismo y la desigualdad, qué pasa con el turismo y la transición energética. No solamente nos puede permitir participar el turismo en la creación de nuevos mundos, ahora que estamos hablando de estos nuevos mundos que tendremos que regular, se ha dicho ahora en esta última sesión. No solamente nos está planteando el turismo y la tecnología, nos está planteando cómo podemos proyectar una nueva manera de relacionarnos entre personas, de construir comunidades, sino pienso que es hora también de poner sobre la mesa, y este es el deseo, que el turismo puede convertirse también, o debe convertirse también, o debemos hacerlo convertir también, en un componente fundamental para la solución de los problemas sociales, ambientales, políticos y éticos que nos afectan colectivamente. Y es todo lo que tengo que decir en esta última sesión. Muchísimas real. gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Y muchísimas gracias por dar este toque de perspectiva a lo largo del día, por tu omnipresencia y esa simpatía que nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes, tanto presenciales como virtuales. Me acaban de decir que hemos llegado a la friolera de más de 5.000 asistentes en las 10 ediciones. Y nada más, nos vemos el año que viene, ¿no? Hasta el año que viene. Y disculpad, una última ovación para los organizadores del evento que han estado currando.